tardes a todos. Yo voy a hacer una pequeña introducción del problema de la contaminación. Yo soy de Podemos, soy de ECO, pero bueno, yo me conocéis casi todos. Y bueno, voy a hablar un poco del tema de la contaminación antes de dar paso a los ponentes, que son quienes van a proponer las medidas para evitar la contaminación tan grande que tenemos aquí en esta zona. Bueno, en esta zona yo vivo en la zona oeste, vivo en la zona de Joven, la conozco bastante bien. El mayor problema de la contaminación que tenemos aquí es la contaminación del aire, pero no podemos olvidar que también tenemos contaminación acústica y también tenemos contaminación del agua y de los suelos. Entonces, debido al problema de la contaminación del aire, ¿hay algo en los micrófonos de los altavoces? Ah, eso, bien. Que debido a las protestas y bueno, a que la contaminación del aire en esta zona ya iba siendo muy grave, se hizo el plan de calidad del aire de esta zona, pero no se cumple mucho. Y un ejemplo de que no se cumple mucho lo tuvimos esta semana, porque visteis como desde Aboño salieron las nubes de carbón que esta vez se dirigieron a todo Gijón, y entonces llamamos un poco la atención, porque aunque parezca que eso es puntual, no es así. El puntual fue que fuera a la zona del centro de Gijón, pero eso lo estamos sufriendo en la zona oeste, sobre todo la gente de la zona de Portuarios, del Muselín y bueno, de la calzada, algo menos el tema del museo. Entonces, los principales focos de contaminación que tenemos en esta zona son, por una parte, el museo, donde tenemos un parque de carbones importante, que fue el que produjo la contaminación de estos días, pero aparte tenemos en el Valle de Aboño, que aunque sea la contaminación nos vaya también a la zona toda de Aboño, también bien a la zona oeste tenemos allí la incineradora, la térmica, y tenemos allí la cementera, que ahora mismo está un poco parada, pero la térmica, bueno, cuando tira el aire también nos lleva bastante contaminación a la zona. Y después tenemos, por otra parte, que afectan sobre todo a la zona de la calzada, pero se extiende, sobre todo de noche, se ve cómo se extiende a la zona de Tremañes, a la zona de Roces, que Aceloros prácticamente contamina casi todo el concejo. Entonces, bueno, yo aquí vengo a presentar un poco la problemática, que yo supongo que ya la conocéis todos, y después ya voy a pasar a la gente que viene, que son más expertos que yo, que van a hablar a ver qué propuestas nos hacen, qué podemos solucionar este tema. Por una parte tenemos aquí a Paco Ramos, de Ecologistas Sin Acción, que bueno, lleva muchos años trabajando en el tema de la contaminación. Él hizo también un proyecto del estudio de las fuentes de aquí de la zona de Jove, porque están contaminadas por mercurio. Se hizo un proyecto con unos musgos, que bueno. Y después tenemos a Beatriz González, que es la responsable del medio ambiente del Consejo Ciudadano de Podemos, a David Alonso, que está de concejal de Por Si se puede en el Ayuntamiento de Gijón, y tenemos aquí a Natalia Muñino, que está de concejal en Carreño, ¿no? Y bueno, ellos son los que tienen que debatir un poco. Voy a dar la palabra primero a Paco Ramos hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por haberme invitado en este acto, que yo creo que evidentemente tiene un interés fundamentalmente político, ¿no? Porque como está organizado. Como nos han pedido a mí que seamos breves, no es mi intención daros una charla sobre esta situación, ¿no? Pero sí que quería hacer alguna introducción global. Es decir, nosotros y muchas otras organizaciones llevamos hablando del problema de la calidad del aire, de la contaminación en Asturias y lógicamente en cada uno de los concejos y ayuntamientos desde hace muchos años. Hemos hecho informes, aquí veis, desde el año 96, incluso uno para organizaciones ciudadanas ya desde el año 2000, con una serie de actividades que yo creo que durante mucho tiempo no estuvieron incluso muy bien vistas, ¿no? Es decir,
daba la impresión de que en la mente, ¿no?, de la sociedad gijonesa, de la sociedad asturiana, todavía permanecían presentes, yo creo que dos cuestiones, ¿no? Es decir, la pésima y horripilante situación ambiental de décadas pasadas, es decir, a cualquier sitio que fueras a hablar de la contaminación atmosférica siempre decían, es que en Avilés antes estaba mucho peor, es decir, cuando hablamos de humos y hollines, que ahora ni siquiera se miden ni se consideran porque supone que no tienen que estar, pues existe una cierta sensación de que la contaminación ya no existe, ¿no? Y por otra parte, evidentemente también porque todavía existe muchas de nuestras cabezas eso de que cuanto más chimeneas, mejor, ¿no? Incluso todavía algún sindicato lo reivindica claramente, ¿no? Nosotros creemos que ese no es el debate, pero es una realidad. Por eso, el que en este momento en la sociedad gijonesa esté fruto de muchas cosas, ¿no?, de un hartazgo de todo, ¿no?, de todo de lo político, de lo económico, de lo social, y que ahora también existe un hartazgo en estas cuestiones ambientales, que efectivamente no pueden tener aspectos contradictorios. Yo creo que es una cosa de la cual nos alegramos mucho, ¿no? Es decir, que esto esté en este debate y no, bueno, pues en una cosa más de eso de los ecologistas, ¿no?, que además es dicho con cierta ridiculez. Yo creo que eso es el primer debate que tiene mucho interés, ¿no? Efectivamente hemos visto ahora hechos puntuales sobre contaminación atmosférica, que he de decir que además a lo mejor no son los más graves, ¿no?, porque no siempre lo más visible desde el punto de vista de la contaminación atmosférica es lo más perjudicial. De hecho existe la mayor parte de la contaminación no es visible y en cambio es la que está más regulada y la que más incumple la norma y la que más efectos tiene sobre la salud de las personas, ¿no? Esto tiene una historia larga, ¿no?, desde la contaminación en el Reino Unido o de los efectos sobre la lluvia ácida en el norte de Europa, donde hay una cosa que tenemos muy clara, es decir, que la contaminación afecta a la salud, que además afecta a la salud fundamentalmente de las personas más sensibles, bien por razones de otros estudios de enfermedades que puedan tener, o por la edad, personas niños pequeños, personas mayores, y que eso ya es una cuestión que está fuera de toda discusión. Es decir, Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud tienen un programa sobre salud ambiental, laboral, cáncer, por ejemplo. Es decir, que algunas cuestiones ya no hace falta ni siquiera incidir mucho en ellas, ¿no? Todo eso ha llevado durante años a hacer una regulación que, bueno, en el caso del Reino de España, pues tuvo mucho que ver con la entrada de la Unión Europea, ¿no?, donde muchas de estas normas ya estaban vigentes, ¿no? Aquí también existían ya desde los años 70 las leyes sobre calidad ambiental, ¿no? Entonces, ahí lo primero que nos tenemos en cuenta es cuál es el efecto de la contaminación en la salud y, por otra parte, cuál es la regulación sobre la contaminación, porque entre las dos no siempre tiene que haber o hay coincidencia, porque existen múltiples intereses en que la regulación no sea muy estricta y que depende de la presión social, depende de la tecnología que esté disponible y también, lógicamente, depende de los intereses económicos, ¿no? Entonces, esa cuestión es la que hay que barajar, por ejemplo, de que exista un segundo plan de mejora de calidad del aire de la Unión Europea que no se va a llevar a cabo, ¿no? Estas cosas porque ya dan por supuesto que no se está cumpliendo al final, ¿no? Eso es una cuestión que es importante. Y lo segundo es que toda esta regulación se puede hacer de dos maneras. Se puede regular cada actividad contaminante y cuál es su límite al que igual, digamos, obligamos a funcionar, y por lo tanto aquí tendríamos que ver cuál es toda la normativa, incluso la última, ¿no?, sobre cada una de estas actividades, que en Asturias sería sobre todo para 60 grandes instalaciones, y por otra parte cuál es el efecto de eso en el aire, ¿no?, que sería la suma de toda esa parte, y que en ese aire ya no es responsabilidad de cada una de las actividades, lo que es la responsabilidad es la administración. Entonces, ¿qué administración? Pues el Estado, lógicamente. Pero bueno, en un Estado como el nuestro, de transferencias autonómicas, digamos que la responsabilidad está básicamente en el Principado, y en este caso en la Consejería de Fomento, etcétera, etcétera, y Medio Ambiente, ¿no? Con lo cual se pueden hacer paradojas curiosas, ¿no? Como no se cumple el aire, quien es el responsable es el Principado, pero a la Unión Europea quien tenemos que denunciar es al Reino de España. Y si multa, como es muy probable que multe próximamente al Reino de España por no cumplir la ley, que la tiene que pagar es el Estado. Es decir, todos los españolitos de a pie tenemos que pagar el que la Consejería de Medio Ambiente, Principado de Asturias, no haga cumplir las normas a todo ese tipo de actividades industriales, por una parte. Y por otra, el 50% tiene mucho que ver también con el tráfico. Es decir, en el informe que se presenta anexo al estudio sobre la contaminación en el área de Gijón,
las dos partes tienen explicación, ¿no? Por los horarios, por el tipo de contaminantes, qué actividad tiene que ver con la industria y qué actividad tiene con el tráfico, ¿no? Y por lo tanto, el primer paso que tenemos en cuenta respecto en este caso, ¿no? Convocado por Somos, su participación con otros partidos políticos en el ayuntamiento, es que habría que hacer mucha pedagogía. Es decir, si el alcalde de Gijón de hoy fuera Mario, la nube se hubiese producido igual y la responsabilidad sería de otros. Una responsabilidad heredada de mucho tiempo, y que además yo sé que no se va a arreglar en este año, sino que vamos a tener de alguna manera u otra sufriendo problemas de este tipo que pueden ser incluso mayores en el futuro. Es decir, tenemos unas instalaciones industriales donde el mayor problema de contaminación no es si cumplen o no las emisiones, porque están contaminando por donde no está regulada la emisión. Es decir, no por sus chimeneas, sino por montones de emisiones dispersas que tienen que ver, mucho de ellos seguramente, y muchos sabréis más que yo, porque trabajáis en ellos, con los problemas de mantenimiento, con que las grandes instalaciones como la de la siderurgia, pensadas para el ferrocarril y cintas transportadoras, cada vez ya no se usen porque están viejas y fundamentalmente se usen camiones interiores. O porque la ampliación de la obra del puerto ha tirado estructuras que antes protegía y ahora deja espacios más abiertos para un puerto que se supone que es tecnológico y limpio, y lo que está haciendo es para que dejen allí minerales incluso fuera de las propias instalaciones que tienen que ver con los parques de minerales, ¿no? Y por lo tanto, esa actividad de pedagogía para que viéramos que hay que incidir en las empresas, en sus propios comités de empresas, que yo creo que deberían de ser los primeros interesados en sentarse en una mesa de negociación, son los que más saben y son los que pueden correr mayores riesgos si el problema de contaminación tiene que ver con el problema de mantenimiento y por lo tanto con un futuro real industrial. Y por otra parte, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el transporte, ¿no? A ver, que hay que tomar medidas de empuja y tira, de palo y zanahoria, en el cual sepamos que algunas normas serán restrictivas y otras serán de favor, ¿no? Pero de favorecer. Pero precisamente esas cosas que tienen que ver con el modelo de tráfico, yo creo que tienen que estar encima de la mesa, ¿no? Incluso con curiosas cosas tan curiosas, con esto de la regulación, que os puedo dar una primicia. El año que viene, cuando la Unión Europea dé el nuevo informe de calidad del aire de todos los países europeos, y por tanto de España y por tanto de Asturias, Gijón ya no va a estar en ese mapa de ciudades contaminadas. ¿Por qué? Porque hay una estación que cumple los 35 días o más de superación, que en el año 2014 fueron 36. Pero como hubo algún día que sopló sur y entraron partículas naturales del Sáhara, pues esas intrusiones se descuentan. Y por lo tanto ya en vez de 36 van a ser menos de 35. Y por lo tanto, como se considera esa estación con ese contaminante, el año que viene el área central de Asturias, que lo marca la estación de Avilés, estará contaminada, pero ya no estará contaminada. Y por lo tanto, esas cuestiones de regulación y de medida tienen importancia, pero para mí tienen mucha más el que veamos en conjunto cuáles son los problemas que genera la contaminación, cuáles son los causantes, y que evidentemente existen conocimientos basados en la Organización Mundial de la Salud más estrictos y rigurosos que la propia normativa, y que son a donde tenemos que tender, porque la mentalidad ya no es proteger a un hombre, varón, blanco, de 70 kilos, sino a la población más expuesta, y para eso los límites tienen que ser mucho más rigurosos y tienen que ir en esa línea, entendiendo que va a haber muchas presiones para que esas medidas no se tomen, ¿no? Y entonces, hacer pedagogía, planificar a futuro, no ser condescendientes con quienes nos están contaminando, incluso aunque seamos muchas veces los propios ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que sería la primera trabajo de interés que tendría que tomarse un ayuntamiento como el Gijón, en una estructura política nueva, fuera mucho más sensibles a estas cosas. Y todo eso llevaría a un resultado, lógicamente, de mejora a futuro, pero teniendo en cuenta que muchas de estas cosas no van a cambiar porque cambie el ayuntamiento mañana, y yo eso lo sé. Y por lo tanto yo no daría 100 días, daría mucho más tiempo, pero valoraría sobre todo la actitud ante esta situación, más que grandes palabras en un momento determinado, ¿no? Luego, sobre cualquier cosa de estas, datos, información, cuáles fueron los efectos de la nube sobre las estaciones, se vio o no se vio, cómo podemos valorarlo, etcétera, lo que queráis, y me preguntáis, y yo lo que sepa os lo contesto, ¿no? Pero damos un poco de tiempo para que intervenga todo el mundo, así luego podéis escribir vosotros, ¿no? A ver, ahora de aquí...
Bueno, buenas tardes y gracias también por haberme invitado, haber contado con Podemos para esta charla. Como ya planteó Paco, realmente dar respuesta al tema de este debate, o sea, dar soluciones a la contaminación en una zona como es el centro de Asturias y más concretamente en la zona oeste de Gijón, donde estamos rodeados de industrias, ¿no? Desde la térmica, la cementera, la acería, pues bueno, no resulta fácil realmente, ¿no? Además de todo eso también tenemos el tráfico, que es común a todas las grandes ciudades. Entonces, bueno, la solución más drástica sería eliminar las industrias, eliminar el tráfico. Eso sabemos que no es posible, hoy por hoy no es viable, al menos al 100%. Entonces solamente cabe hablar de reducción de la contaminación. Y para esto es imprescindible la colaboración por una parte de las industrias, pero también de la población. La colaboración de las industrias no es una tarea fácil, también como puso Paco en manifiesto. Lo hemos visto estos días precisamente con la nube de carbón, que realmente el solucionar este problema sería algo sencillo, sería pues volver a instalar lonas, volver a construir esa pantalla que se eliminó. Entonces, si ante estas pequeñas cosas las industrias no lo abordan el tema, algo que les resultaría fácil, pues todavía es más difícil pensar que pueden dar respuesta a problemas como son las emisiones, ¿no? Entonces, si no hay voluntad de las empresas, lo que sí tiene que haber es voluntad política. Por lo tanto, desde los gobiernos, en este caso el gobierno autonómico, pues lo que cabría esperar es que se presionara a las industrias, que se las obligara a cumplir con la ley y no ceder a los chantajes a los que normalmente nos someten, ¿no? Siempre ante una petición de que una industria invierta en mejoras tecnológicas para eliminar la contaminación, pues la respuesta suele ser los costes, y si invertimos en eso tenemos que echar a la gente, o los temas de la deslocalización con la que también nos amenazan, ¿no? Entonces se necesita un gobierno que realmente se crea este problema de la contaminación y de verdad quiera solucionarlo. Bueno, en el caso concreto de Podemos, lo que teníamos en nuestro programa electoral, habíamos planteado 3 medidas concretas sobre el tema de la contaminación, que se centraban en la reubicación de las estaciones de control del aire, también el aumento del número de estas estaciones. Se planteaba también aumentar la plantilla de inspectores ambientales y, por supuesto, el compromiso de exigir a las industrias la instalación de las mejores técnicas disponibles. Estas serían 3 medidas, pero que, bueno, que por sí solas realmente no solucionarían el problema. O sea, el problema es de mucho más fondo y realmente aquí lo que sería importante y lo que es necesario, que nos tenemos que mentalizar la gente, es que es muy importante promover un cambio en el modelo productivo y de manera más específica en el modelo energético. Especialmente teniendo en cuenta que el horizonte al que tenemos que tender es a la generación de energía el 100% con energías renovables. Pero tampoco con esto sería suficiente, es decir, que no solamente, aunque realmente consiguiéramos generar energía solamente con energía renovable, todavía seguiríamos teniendo contaminación. De hecho, bueno, pues para fabricar un aerogenerador, que son de acero, también se necesitan acerías, y o sea que habría también generación de contaminación. Es decir, que además un cambio en el modelo energético, necesitamos un cambio en las formas de vida, un cambio en el modelo de producción y consumo, porque no podemos seguir perseverando en este modelo de crecimiento continuo, de consumo de materiales, de energía, porque realmente el planeta no tiene capacidad para asimilar toda esta cantidad de residuos que estamos generando y de contaminantes que emitimos al aire, ¿no? La tecnología no lo soluciona todo, por lo tanto hay un momento en el que tendremos que decir, bueno, hay que cambiar de modo de producir, ¿no? El cambio climático es un ejemplo de esta situación, ¿no? El cambio climático es una consecuencia de este modelo en el que estamos viviendo, y ahí pues ya la naturaleza nos está diciendo que hay que cambiar, ¿no? Y aquí es un poco también donde enlazo con lo que decía al principio, de que además de pedir responsabilidad a las industrias y compromiso a las industrias, tenemos que pedírnoslo también a nosotras mismas, a la población en su conjunto, ¿no? Tenemos que modificar los hábitos, tanto de producir como de consumir. Por ejemplo, un caso es el transporte, ¿no? Estamos acostumbrados a usar continuamente el transporte privado,
el automóvil, y tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar, que tenemos que usar mucho menos el automóvil privado y usar mucho más el transporte público. También es cierto que aquí es el gobierno quien tiene que facilitar, o sea, tiene que facilitar pues, con buenas redes de transporte público, pero luego también la propia población tenemos que hacer un esfuerzo también por entenderlo, ¿no? Y por actuar. En la medida en que, bueno, los gobiernos, así como los gobiernos tienen que facilitar estas cosas, también a los gobiernos hay que presionarles, es decir, que de alguna manera es la sociedad quien se tiene que movilizar y tiene que exigir estos compromisos a los gobiernos. También volviendo al programa que teníamos en Podemos, una de las cuestiones que nos planteábamos era un programa o un plan de movilidad sostenible, es decir, que generar una red mucho más amplia de transporte público y además también campañas de concienciación a la gente de lo que es de la necesidad de cambiar este modelo, ¿no? Como conclusión yo diría que es preciso actuar a corto plazo con medidas concretas de reducción de la contaminación, como antes he comentado, un poco lo que comentó Paco y lo que os decía, pues de mejoras tecnológicas, pero lo fundamental son las medidas a más largo plazo que nos lleven a un cambio radical en este modelo de producción y consumo. Y yo precisamente hoy recibí un manifiesto que lo han titulado Ecosocialismo o Barbarie, que está escrito por un alemán que está relacionado también con Vandana Shiva, esta activista de la India que escribió el libro de ecofeminismo. Bueno, es un manifiesto largo, yo simplemente os voy a leer un párrafo porque creo que resume bastante la idea que yo os quería transmitir. En particular y con consignas de moda como el nuevo Acuerdo Verde, algunas personas están propagando la ilusión de que el crecimiento capitalista puede continuar como siempre, aunque con otros medios tecnológicos. Se está sugiriendo que con el uso de energías renovables y tecnologías de incrementada eficiencia se pudiera lograr un desacople del crecimiento económico respecto al consumo de recursos y energía en un grado suficientemente alto. Esta es una de las ilusiones más peligrosas del ecocapitalismo. Bueno, luego hace otra serie de medidas, luego dice, la densidad energética que teníamos a nuestra disposición con las actualmente disminuyentes fuentes de energía fósil no puede ser lograda siquiera por aproximación con las fuentes de energía renovables. Es decir, que aunque ciertamente debemos usar tecnologías verdes, en definitiva será significativamente mucha menos energía neta la que tendremos a disposición, comparando con lo que tenemos en la actualidad. Bueno, el manifiesto es muy completo y un poco el mensaje que nos tiene que dar es esta idea de que tenemos que ir por otra senda, tenemos que ir hacia el decrecimiento en el consumo y el crecimiento en otros aspectos, pero fundamentalmente tenemos que plantearnos esa necesidad de cambiar de modelo y sobre todo de consumir menos. Entonces, bueno, yo con esto termino y luego podemos debatir lo que queramos. Bueno, voy a dar paso a David. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, a unos compañeros, agradecer al Círculo de Oeste la invitación a la charla de hoy. Bueno, me llamo David, yo soy concejal de Jesús y Fuera aquí en el Ayuntamiento de Gijón y voy a tratar también de ser breve para que, sobre todo, yo creo que lo que queremos todos de la mesa es que haya debate, ¿no? Que nos preguntéis lo que consideréis. Nosotros, aquí en Podemos Gijón, cuando empezó todo esto, el grupo de trabajo de urbanismo y medio ambiente, teníamos dos cosas claras para empezar. Y es que la contaminación es evidente que tenemos en Gijón, es evidente que causa trastornos en la salud y también trastornos económicos. Partiendo de esas evidencias en las que no voy a entrar porque ya los compañeros lo han apuntado, teniendo eso muy claro y también teniendo nosotros muy claro el horizonte al cual podemos interactuar, lo que planteamos son una serie de medidas para, desde el Ayuntamiento de Gijón o desde las competencias municipales que podamos tener, cómo podemos poner medida a eso. Si bien es cierto que la problemática en la contaminación atmosférica, la mayor parte viene a ser de competencia autonómica, incluso de competencia nacional, nosotros, a medida que íbamos consultando toda la normativa imperante, encontramos, creemos, tampoco es que hayamos descubierto la pólvora, pero bueno, ya os adelanto que la semana que viene en comisión, ya es la única comisión que convocamos en el Ayuntamiento en agosto, de Medio Ambiente, nosotros ya vamos a empezar con lo que voy a comentar a continuación, que es desarrollar un plan de acción. Un plan de acción no es un plan de mejora de calidad del aire ya desarrollado, que como todos habréis leído los 22 puntos, que son todos muy bonitos y maravillosos, pero son, si acaso sí, si acaso estudio y haremos. Nosotros en la directiva
que gestiona la calidad del aire, la Directiva 102/2011 de 28 de enero, que es la transposición de la Directiva Europea de 2008, del 28 de mayo de 2008. En su artículo 25 establece que las entidades locales, ayuntamientos, en determinadas circunstancias pueden tomar una serie de medidas, pueden desarrollar un plan de acción. Las circunstancias en las que nos encontramos y que vienen descritas en ese artículo, que se pueden consultar en los anexos, son unas situaciones de contaminación graves, que por razones evidentes creemos que en Gijón estamos en ellas no ahora, sino que esto ya, como antes apuntaba Paco, esto ya viene de muy atrás y seguimos con eso. Tirando de ese hilo, lo que vamos a proponer es un plan de acción con cuestiones concretas y no con estudios, porque creemos, insisto, partimos de la base que tenemos claro una serie de conceptos, no vamos a entrar en el debate de que la contaminación causa graves problemas de salud y también causa problemas económicos, que a veces de eso se pasa de aquella manera por encima de eso y nosotros también tenemos que incentivar y puntualizar eso. Este plan de acción, sin entrar en... Hay 4 medidas fundamentales que deberíamos desarrollar en ese plan de acción. No necesariamente por este orden, sino para desarrollar las 4, pero yo creo que son bastante... Yo creo que serían una de las formas de parar esto, porque la intención nuestra es intentar pararlo desde las competencias municipales, que es el mayor problema. La primera de las medidas que plantearíamos para llevar a cabo sería dotarnos de una unidad de agentes medioambientales. Aquí podremos entrar en el debate si desde la policía local se podría arrogar un cuerpo, si creamos agentes medioambientales al efecto, en fin. Ese es un debate que, digamos, tenemos que arrancar ya en el ayuntamiento. Esa dotación de agentes medioambientales no es para cubrir el expediente, que también se podría pensar que podría ser así, cubrir el expediente. No. Lo que queremos tener es, insisto, es importante esto, desde la competencia municipal, que para no lavarnos las manos, que es lo que nosotros no queremos hacer, lavarnos las manos, ahí están esas empresas, tenemos unas autorizaciones ambientales integrales, como dependen del Principado, nosotros no podemos hacer nada, no. Nosotros queremos mancharlo y queremos intentar solucionar. Y para eso, una de las medidas sería la creación de un cuerpo, no sé si cuerpo es la palabra, o de un grupo de agentes medioambientales. Esos agentes medioambientales, debidamente formados y con los medios necesarios, su papel es muy sencillo. Es cuantificar, localizar, tasar, medir e informar de los focos de contaminación existentes, de los puntos de contaminación, de en qué consiste esa contaminación, de dónde viene esa contaminación, e informar sobre ellas para tomar medidas por parte del Pleno. Primera medida. Segunda medida. Los famosos estudios epidemiológicos. Si bien es cierto que también el plan de mejora de calidad del aire habla de mejora de calidad del aire, no tiene carácter normativo, simplemente poco más o menos un código de buenas prácticas. Si lo veis con detalle veréis muchas veces el apartallamiento, veréis que hay que hacer algo con los residuos sólidos, en fin, nada. Esto en diciembre de 2015 que he echado un vistazo y tengo mucha curiosidad por ver qué se dice en esa comisión en diciembre de 2015 cuando hagamos el balance. Maravilloso, hemos hecho un plan de mejora de aire, maravilloso, fantástico, todo sigue igual, pero maravilloso. Entonces, la segunda medida sería un estudio epidemiológico, con 2 vertientes. Un estudio epidemiológico, o si no lo sabéis, es muy sencillo, es decir, nosotros, mediante un convenio con el área de salud del Principado de Asturias, lo que queremos es cuantificar efectivamente las problemáticas de salud que tenemos en el municipio de Gijón, y supongo que en Cabaño será otro tanto de lo mismo, cuantificarlas, incluso medirlas. Es decir, a nosotros nos consta que en Cabueñes, un médico, porque consideró que lo tenía que hacer, hizo un estudio de motu propio en urgencias, estableciendo cuando había unas crisis ambientales los casos sobre todo de pequeños y de gente mayor con situaciones de problemas respiratorios. Pero es que además los problemas respiratorios hay más problemas respiratorios, hay más problemas. Ya no voy a entrar en hablar de palabras mayores, podemos hablar de cáncer y demás, porque si no siempre se nos tacha de demagógicos, pero creemos que es un problema, sino de otras, como las cada vez mayores existentes problemas de sensibilidad química y demás. Pero eso no lo queremos decir nosotros, eso queremos nosotros. Nosotros tenemos una cosa muy clara, y es que tenemos que dar siempre 3 pasos más de rigor que los demás. Porque sí, porque somos en este caso una CUP, si puede, integramos Podemos y ECO, y nos van a exigir más que los demás. Nos parece fantástico, para eso nos metimos en esta locura. Entonces, desde este estudio epidemiológico lo que queremos es constatar con datos.
datos reales de los problemas que tiene sobre la salud la contaminación. Y por otro lado, tan importante, no es tan importante como las dos, pero está en un escalón solo por debajo, la cuantificación económica. Como antes comentaban los compañeros, hay siempre también, es un rum-rum, es una leyenda urbana, el tema de, sí, efectivamente, nadie quiere tocar ninguna de las empresas que hay, o sí. Pero lo que no podemos hacer es que los costes de producción de las empresas se traducen a costes sociales de toda la ciudadanía. Y eso hay que cuantificar. Hace bastantes años, el Principado de Asturias, en la época de 1988 a 1990, contrataron un catedrático de una entonces imperante rama que llamaban ecología. Ese catedrático de la Universidad de Granada realizó un estudio muy interesante, que permaneció en cajones durante 15 años, de los costes económicos que tenía la contaminación en Asturias. Y esos costes económicos eran una auténtica locura. O sea, solo en lo que contaba, pero costes económicos imperaban todo, es decir, coste económico quiere decir, para que nos situemos a modo de ejemplo, la renovación de los paneles que se realiza debido a la polución, la situación de todos los elementos de metal que gestionan la polución, el mayor mantenimiento viario necesario para paliar esta contaminación, todas las medidas que tienen que tomar los organismos públicos para cuantificar, medir, contabilizar, medir y todo lo demás de esa contaminación. Todo eso, desde las alambradas de los cierres, de los prados del alambre, que eso sí demás, es decir, todo eso si lo cuantificas, la cifra que te sale, te llevas a las manos a la cabeza y dices, hostias, si los costes de que me impera la contaminación sobre todos son mucho mayores que los que se arrogan la propia industria que genera. Eso hay que tener los datos y cuantificar, para que a la hora de tener un debate con algunas otras fuerzas políticas que no estén tan por la labor, ponerlo sobre la mesa. Y mira, yo no te voy a poner solo la salud si te parece poco, te voy a poner también los costes económicos, ¿vale? Sabemos que eso es importante. Y habría una tercera medida de incentivar, que también enlaza con lo que comentaban los dos compañeros, que es incentivar a través de unos beneficios en las tasas la excelencia medioambiental. No como muchas empresas gestionan, no, es que hemos invertido 70, no, oiga usted ha invertido 70 millones de euros porque la directiva europea ha cambiado y por obligación, igual que los coches vienen con cinturón de atrás y nos dice la marca X que nosotros ponemos cinturón, no, es que ya lo impone la norma. Igual que impone la norma, esto no es mejorar. Entonces nosotros queremos incentivar esa excelencia medioambiental. Y la mejor forma de incentivarla, aparte de facilitarles el suelo, es con una tasa para que generemos, como antes apuntabas, cierto cambio en el modelo productivo. Es evidente que el problema de fondo es evidente, es el modelo productivo en el que estamos. Más evidente es aún que ese modelo productivo es el que sustenta casi un 40% la ciudad de Gijón, con lo cual esto hay que tenerlo muy presente. Pero más evidente es aún, y ya no sigo con la palabra, que si no incentivamos desde la capacidad pública, desde el ámbito político, que vayamos girando esa moderación, esto no va a cambiar de ninguna manera. Entonces hay que incentivar ese giro hacia esas empresas que busquen esa excelencia medioambiental para ir solventando ese problema que tenemos sobre la mesa y que esa presión que ahora mismo tenemos de las empresas en cuanto a situación económica, poderío, todo lo que queramos decir, y capacidad y producto interior bruto que ellas generan, ir llevándolo hacia otro camino. Entonces, para resumir, nosotros lo que pretendemos desarrollar es ese plan de acción en Gijón, con esos 3 puntos fundamentales. Creemos que es posible, antes ya os lo expliqué, por la secuencia legal que tenemos ahí para encajarlo, y por supuesto todo el peso político que nosotros tenemos en el entorno lo vamos a poner en que se ejecute, y que se ejecute, a ser posible, la pretensión es que no nos vayamos más allá de enero, que haya esa ejecución, porque además hay otra cuestión más. Cuando vas haciendo los deberes te das cuenta que tenemos un servicio medioambiental, la ITP de Gijón, creo que el coste anual son de 475.000 euros, en personal y medios, laboratorios y demás, y esto tiene que funcionar. Tiene que funcionar. No es que estemos hablando de que tengamos que comernos mucho la cabeza, al final las soluciones más sencillas suelen ser las mejores en muchos de los casos. En este caso tenemos ya un servicio medioambiental, habrá que crear esas unidades ambientales que trabajarán en connivencia
junto con el servicio medioambiental que ya tenemos, habrá una corporación concienciada con esta problemática y con capacidad a través de este plan de acción de tomar medidas. Pero además medidas severas. Hay que empezar a cambiar un poco el tono. O sea, yo estoy harto, lo estaba cuando estaba fuera y lo sigo estando ahora que estoy dentro, harto de que seguramente esta semana y seguramente la semana que viene escuchemos a muchos, es intolerable, no puede pasar, pero es que dentro de 3 meses no pasa nada. Entonces nosotros, cuando desarrollamos el programa, además, decimos, oye, hay que mojarse. O sea, nosotros no podemos llegar ahí y decir, no es competencia municipal. Efectivamente, habría poca gente que podría ratificar. Claro, usted, no, es que de verdad, es que las autorizaciones ambientales integradas, es que de que podríamos hablar mucho de las autorizaciones ambientales integradas, que vienen de una ley de 2002, en la que la consejera de turno, en su día, se vanaglorió de que esas 70 autorizaciones ambientales integradas fuimos el primer, no sé si fue el primero o la segunda comunidad autónoma centralizada. Evidente, claro, como no vamos a ser los primeros. Porque desde aquí esto y pista a correr. O también podríamos hablar de la maldita necesidad siempre de que van a hacer una inspección de, oiga, pasado mañana vamos a hacer una inspección. No hay ningún problema. Estos fritos se meten caña por la noche. O sea, yo estoy cansado seguramente de gente que hay aquí, de otra gente que está a otros lados, de decir, oye David, está pasando esto a las 7 de la mañana, está pasando esto a las 11 de la noche, o sea, es un despropósito. Por eso estamos hartos, y yo insisto que esta semana seguro que lo volveremos a ver, de grandes palabras. Por eso nosotros nos mojamos, ponemos sobre la mesa el plan de estudio, lo vamos a poner ya la semana que viene en la comisión. Y a partir de ahí, lo que vamos a intentar con todos los medios es desarrollarlo para contribuir a poner solución a esto, porque además creemos que el simple hecho de ponerlo y comenzar a desarrollarlo, queremos ver la actitud, en este caso del Principado de Asturias. Es decir, si somos capaces a ponerlo y a empezar a desarrollarlo, quiero ver yo los grandes debates que tengamos sobre aquellos planes de mejora de calidad del aire, sobre sus 22 puntos maravillosos y magníficos. Es también para el personal principal de OEA. Vamos a trabajar con nosotros y vamos a intentar solucionar este problema. Voy a dar paso a Beatriz Monillo, que es Beatriz no. de Carreño. Tú eres concejal en el ayuntamiento de... Bueno, pues buenas tardes a todos, igual que mis compañeros, gracias por permitirme estar hoy aquí. Bueno, yo por mi parte no soy especialista en temas de contaminación. Cuando se me sugirió la oportunidad de participar en este debate, me quedó como un poco grande el tema, pero bueno, luego lo pensé mejor y dije que realmente no soy especialista, pero sí soy sufridora y llevo 34 años de mi vida sufriéndolo en el concejo vecino aquí en Carreño, así que bueno, creo que algo voy a poder aportar. Como dice Inés, soy representante de Somos Carreño en el ayuntamiento y quiero aportaros un poco la visión desde el concejo vecino de cómo está la situación, aunque bueno, creo que más o menos todos lo conocéis porque básicamente es la misma que estáis sufriendo, sobre todo en la zona de Gijón Oeste. En Carreño confluye gran parte de la industria de Asturias, eso lo sabemos todos. Esa industria, por supuesto, produce una contaminación, pero nosotros también somos conscientes de que esa industria también proporciona beneficios y riqueza al concejo. Pero no creemos que en esa dicotomía que nos quieren imponer entre lo que sería el empleo y lo que serían las condiciones medioambientales. Por ese lado sí que creemos que ese debate no es tal. La situación medioambiental tiene que ser un tema transversal, no puede ser simplemente decir, no, es que el problema real en el concejo de Carreño es el empleo, cuando creemos que realmente no es así, no tiene por qué ser así. Bueno, comparto la mayoría de los puntos que comentaron los compañeros, Beatriz, Paco, David. Solamente reseñar en cuanto al tema que comentaba Paco de la invisibilidad. Invisibilidad muchas veces de esas partículas que hay en el aire y que pueden ser las más nocivas y que no son las que vemos. Pero es que esa invisibilidad, yo lo que quiero reseñar hoy aquí, es que se está llevando a los vecinos. Se está haciendo que los vecinos que se quejan por la contaminación y que son afectados por esa contaminación, se les está invisibilizando totalmente. Y es a lo que quiero ir ahora directamente. El resto, bueno, simplemente os traía un poco de datos, pero bueno, están en internet, están en muchas partes, tampoco creo que sean muy importantes. Entonces quiero ir directamente a este tema. ¿Cuál es la situación en la que están los vecinos de Carreño? Y también los vecinos de Gijón, porque al final somos vecinos y esos humos que salen de las chimeneas los estamos compartiendo entre todos. Hablando con los vecinos y vecinas de Carreño nos comentan lo siguiente, y creo que esto es lo más sangrante.
Cuando la vecindad se queja sobre la contaminación, se ven abocados al silencio y a la resignación, incluso con amenazas ante posibles comentarios de los vecinos sobre el tema y posibles represalias hacia ello, directamente. Esto nos lo comentan vecinos. Palabras textuales de vecinos afectados. Nos argumentan lo siguiente: nosotros ponemos denuncias cada poco, llamamos al 112, ellos te pasan con la policía local de Carreño, que muy atentamente vienen y levantan acta. Dicen que eso pasa al ayuntamiento y nunca más se sabe nada de las denuncias, ni por parte de la alcaldía, ni concejales de medio ambiente rural, y mucho menos la técnico de medio ambiente. Intentas que cumplan unos mínimos de emisiones, pero pasan. Esto concretamente es de un vecino de la zona de Tamón, una de las zonas más afectadas, junto con Cervera, con Albandi, con Carrió, que bueno, son las zonas donde confluyen, como digo, esas industrias, y son los más afectados. Pero realmente todas las parroquias de Carreño, igual que todas las parroquias de Gijón, lo estamos sufriendo, lo sufrimos día a día. Porque otro de los ejemplos en cuanto a la invisibilidad, las partículas no las vemos, pero los que viven cerca del Parque de Carbones, los que viven en Albandi, los que viven en Carrillo y en Cervera, lo sufren todos los días. Y allí quisiera ver yo al resto de autoridades que dicen, no, es simplemente suciedad, como dice la señora Belén Fernández, por ejemplo. He escuchado de su propia voz que dijo esto, y yo lo único que me planteo es la falta de empatía que pueden llegar a tener cuando alguien que lo está sufriendo día a día, que descuelga todos los días la ropa del tendal y la tiene negra todos los días, la capa que tiene de carbón en el tejado, en los frutales, en las verduras, es que es todos los días. Eso creo que lo estamos sufriendo todos, que esa es la parte que se ve, pero hay mucho más. Las nubes de humo que vemos todos los días. Esta queja que os comentaba ahora de un vecino fue por una nube que salió de Aceralia y que los vecinos se asustaron. Y eso es otra, los vecinos se asustan y no saben lo que tienen que hacer, porque no hay un plan de actuación, porque nadie sabe si por decirlo en palabras que todos nos entendamos, si la empresa, si esa industria explota, hacia dónde tenemos que correr. Y los vecinos no lo saben, ya no es solamente esa contaminación que tenemos en el aire. Así que bueno, básicamente yo lo que quería era transmitiros un poco esta opinión y acerca de los vecinos, que sí que nos exigieron y nos dijeron, por favor, esto hay que ponerle freno de alguna manera. No estamos pidiendo que se cierren las industrias, muchos de ellos trabajan en esas industrias, pero si pedimos unos mínimos, hay una ley, pues vamos a cumplir la ley, es lo básico, creemos. Y bueno, simplemente para terminar, desde Somos Carreño, igual que David comentaba el tema del estudio epidemiológico que compartimos y en nuestro programa también lo llevamos, ese estudio de salud, están muy bien los datos. Y bueno, otro dato, así que viene a colación con esto. Es curioso y reseñable que de las 20 estaciones de medición del Principado, ninguna está en Carreño. Vaya, qué casualidad, todas las estaciones de medición son estaciones de medición de las empresas, no hay ninguna del Principado. Qué casualidad, ¿por qué será? Bueno, lo dejamos ahí, ellos sabrán sus motivos. Y nada, en cuanto al estudio epidemiológico, nosotros nos sumamos a esa petición, así como a que coloquen estas estaciones de medición y que los datos se comprueben y que los datos sirvan para algo. De ahí ese estudio epidemiológico. Y por supuesto también solicitamos un frente jurídico al respecto. Y que, comparto totalmente lo que comentaba Paco, necesitamos pedagogía. Necesitamos que la gente deje de decir o empleo o contaminación. No, señores, no es este el tema. Tenemos que tratarlo más pedagógicamente. Gracias. Bueno, yo creo que ahora voy a hablar un momento de lo que yo estuve escuchando aquí. Creo que, bueno, por resumir, el problema de la contaminación no es solo que produce costes ecológicos, económicos, sino una de las cosas más importantes es que también afecta a la salud de las personas y del medio ambiente. Y también una cosa que me quedó, bueno, que nunca se habla, pero que ya lo comentó muy bien, el tema de la invisibilidad de la población. Eso es verdad, la gente está muy harta de protestar, de hablar y de reclamar y nadie nos escucha. Yo estoy en la plataforma anticontaminación también y tenemos, bueno, recogemos firmas y tenemos la intención de ir con todas las firmas, por eso quien quiera después puede pasar a firmar o llevar firmas y darnos, queremos tener las que más podamos para poder ir al Principado y al Ayuntamiento y decir, los vecinos de verdad están preocupados con este tema y exigimos una respuesta convincente y que se actúe de verdad para evitar el aumento de la contaminación o que se atenúe un poco lo que hay. Y después, pues nada, las soluciones que se vinieron aquí
planteando fueron, pues, por una parte, el cambio de modelo energético y productivo, porque yo también pienso que una cosa muy importante es que la población se conciencie, porque no solo tenemos ahora problemas medioambientales con la industria, sino que vamos a tener más. Ahí tenemos el cartel de la incineradora. Si no cambiamos de hábitos, si no somos capaces a consumir menos, a reutilizar, a reciclar, a hacer un cambio de modelo productivo, además de todo lo que tenemos, vamos a tener una incineradora que nos va a contaminar con dioxinas, con toxinas, que va a ser más de lo mismo. También tenemos que exigir que se cumplan las normas y directivas europeas, como bien dice Paco, y aunque sea a largo plazo, evitar que las empresas sigan contaminando con total impunidad, exigir que cumplan y que las nuevas industrias, las nuevas empresas que se vayan introduciendo vengan con otra forma de hacer las cosas, con otro estilo más limpio, que evite que sigamos siendo una de las zonas más contaminadas. Y bueno, yo creo que una cosa que nos habló, que yo quiero aquí decir, yo creo que también sería muy importante desde el ayuntamiento hacer un cambio en el urbanismo, a promocionar mucho más el transporte público, los carriles bici, no como están diseñados ahora mismo, que están, bueno, está bien, pero están más bien diseñados para el ocio, sino para que la gente se pueda mover por la ciudad, que pueda ir a trabajar en transporte público, en bicicleta, que se use menos el coche, porque eso sí que contamina y también depende un poco de nosotros, no vamos a echar la culpa a todas las empresas. Y bueno, yo también recordar que aquí los dos concejales ligados a Podemos, Somos y Sesión Si Puede, pues propusieron unas medidas que quieren hacer en el ayuntamiento, que son lo de los agentes medioambientales, algo importante y que deberían de tener todos los ayuntamientos, el estudio epidemiológico y cuantificar también el tema de los costes de la contaminación y hacer un incentivo a las empresas que se consideren limpias. Bueno, yo creo que con esto ya vamos a pasar un poco al tema de las preguntas. La gente que quiera preguntar, pues ellos nos contestarán. Sí. Hola. Bueno, yo vivo en Pescadores y estoy muy de acuerdo con la compañera de Carreño. Nosotros también sufrimos, por desgracia, bastante los problemas que tenemos de la contaminación. Verás, el problema va a ir aumentando en la medida que, por ejemplo, la hidroeléctrica del Cantábrico tiene solicitado y le fue concedido y va a pasar de 30.000 metros cuadrados a 80.000 metros cuadrados la jornada de abono. Ese problema va a aumentar, el problema de nubes de carbón. Lo que se ve ahora, bueno, sí, llama la atención, pero es que el problema es que es de todo el año. Las partículas en suspensión son todo el año. Nosotros lo vivimos ahí al pie de esas pilas de carbón y lo vemos día tras día, ¿no? En lo que ya no se habla, por ejemplo, de las partículas PM10, PM5, PM2,5, PM1. Bueno, de hecho, nada más que hay para medir partículas de PM5, porque el resto ya ni existe esas mediciones, ¿no? Bueno, el problema va a ir aumentando en la medida que el museo, el almacenamiento, va a ser la base para distribuir para toda Europa. El problema, que si ahora con 14 millones de movimientos de granules sólidos tenemos los problemas que tenemos y el museo está a un 30% de capacidad, yo no me quiero imaginar qué pasará cuando está a un 70%. Yo no me quisiera imaginar. Tenemos todavía el problema, hay un problema que está ahí candente, que ya van a hacer un desguace en el museo. Un desguace para barcos de hasta 200 metros de eslora, en el cual el 40% de un barco es contaminante. Y lo van a meter allí. Tenemos el problema de la depuradora. En la medida que no se solucione el problema de la depuradora del este, el problema va a ser que lo van a trasladar todo para el oeste, para Verona, aumentando el problema de la contaminación. Tenemos el problema de la densidad ceralia. Cuando tú has dicho, nosotros hemos solicitado, y espero que cumplan la palabra, en octubre, se quiere hacer un simulacro, un ejercicio de emergencia exterior, para saber cómo tiene que hacer la gente en un momento determinado si una empresa de tanto Aceralia, Dupont, las térmicas, el cemento estructural de Beguín, CLH, la cantidad de mierda que tenemos en la zona oeste, ¿qué tenemos que hacer?
nos prometieron que en el mes de octubre se iba a hacer un simulacro con toda la población. Yo desde luego estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo, la asociación, nosotros esta semana vamos a intentar reunirnos las asociaciones y queremos contar con vosotros porque lleváis muchos años en la lucha y bueno, nosotros llevamos también luchando contra ellos y más que nada por la experiencia que tenéis, ¿no? Esperemos que se cumpla lo del simulacro del mes de octubre. En lo que se refiere a las 22 medidas, por desgracia, desde el Principado nos dicen que el 85% de esas medidas, de las famosas 22 medidas, están cumplidas. Quisiera saber en qué, porque nosotros desde luego no hemos notado nada, ni tanto en la solución del problema del carbón, ni de partículas de PM10, en nada de nada. Nosotros hemos visto las soluciones. Y ya te digo, el problema va a ir aumentando exponencialmente. ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen estas empresas para seguir aumentando, almacenando, ya ves, de 30.000 a 80.000. Y el museo va a pasar posiblemente de 14 millones a 30 o 40 millones.